Las luces fluorescentes de la cafetería del hospital zumbaban en lo alto, un zumbido implacable que se había convertido en la banda sonora de mi agotamiento. Presioné las puntas de mis dedos contra mis sienes, tratando de masajear el dolor de cabeza que había estado acumulándose desde que mi doble turno comenzó hace 14 horas. El café en mi taza desportillada se había enfriado. Una capa fina se había formado en la superficie, como la escarcha que cubría las calles de la ciudad afuera. Era invisible aquí, solo otra enfermera con el uniforme manchado de sangre ajena. Otro cuerpo ocupando espacio en el rincón donde los trabajadores del turno de noche venían a descomponerse antes de arrastrarse a casa. Mi reflejo en la ventana mostraba un fantasma. Ojeras pronunciadas bajo ojos color miel. Cabello rubio escapando de la coleta en mechones lacios. Piel tan pálida que parecía translúcida bajo la luz cruda. 3 años. 3 años desde que había sido esa estudiante de ojos brillantes que creía que salvar vidas llenaría los vacíos en mi interior. Ahora sabía más. Ahora entendía que algunos vacíos no podían llenarse, solo manejarse. Sobreviviendo turno tras turno, mientras las cuentas se amontonaban y la guardería de mi hija llamaba para recordarme, una vez más, que estaba atrasada con el pago de este mes. La puerta de la cafetería se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de frío de febrero que trajo el aroma a loción cara y algo más oscuro. Cuero quizás, o pólvora. No levanté la vista. Quienquiera que fuera, no estaba aquí por mí. Nadie estaba nunca aquí por mí. Elena. Mi cuerpo se tensó antes de que mi mente pudiera procesar la voz. Esa voz, la que solía susurrar promesas contra mi piel, que había jurado un para siempre antes de descubrir que el para siempre tenía fecha de caducidad. Me obligué a mirar hacia arriba. Javier estaba a 1 metro de distancia, y se veía bien, demasiado bien. El tipo de bienestar que viene de no trabajar turnos dobles, de no tener que elegir entre comida y electricidad, de alejarse cuando las cosas se ponían difíciles y nunca mirar atrás. Su mandíbula era afilada, su cabello oscuro peinado con ese estilo despeinado y sin esfuerzo que probablemente costaba más que mi sueldo semanal. Llevaba una chaqueta de cuero que gritaba dinero, jeans de diseñador que le quedaban a la perfección y una expresión que me revolvió el estómago. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió más firme de lo que me sentía, aunque mis dedos se apretaron alrededor de la taza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. He estado tratando de localizarte. Se deslizó en el rincón frente a mí, sin invitación, y capté un tufo a whisky en su aliento. Bloqueaste mi número. Me pregunto por qué. Mantuve mi tono plano, sin emociones. 3 años de práctica lo hicieron más fácil. Necesitas irte, Javier. Estoy trabajando. Siempre estás trabajando. Se inclinó hacia adelante, y ahí estaba. Ese viejo encanto, esa sonrisa ensayada que una vez me había hecho creer que era especial. Ese es parte del problema, Elena. Te has dejado ir. Mírate. Las palabras cayeron como ácido sobre una herida abierta. Miré mi uniforme, la mancha de café en mi manga, mi mano izquierda desnuda donde un anillo se había asentado antes de que lo empeñara para pagar las medicinas de Sofía el invierno pasado. Tengo una hija de 3 años que mantener, dije en voz baja, sola. Es curioso cómo sucede eso cuando el padre decide que la paternidad no es lo suyo. Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. Justicia. La palabra me supo amarga. ¿Quieres hablar de justicia? Yo quiero hablar de nosotros. Estiró la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Su palma era cálida, suave. La mano de alguien que nunca se había tallado la sangre de debajo de las uñas, que nunca había trabajado hasta que le sangraban los pies. Cometí un error, Elena. Al alejarme de ti, de Sofía, fue el error más grande de mi vida. Debería haber retirado mi mano. Debería haberme levantado, salido, regresado a mi piso donde la señora Paz de la 304 necesitaba su medicación. Y el señor Chong probablemente estaba pidiendo su tercera pastilla para el dolor de la noche. Pero algo me mantuvo congelada. No la esperanza, ya no, sino una curiosidad mórbida, como ver un accidente de coche en cámara lenta.
He cambiado, continuó Javier, su pulgar trazando círculos en mi muñeca. Ahora estoy mejor. Muy bien, de hecho. Podría ayudarte, Elena. Ayudar con Sofía. Podríamos ser una familia de nuevo. No has preguntado por ella ni una sola vez. La observación salió más brusca de lo que pretendía. Ni por su cumpleaños, ni cómo le va, ni si te recuerda, que por cierto, no lo hace. Tenía 6 meses cuando te fuiste. Ese es mi punto. Su agarre se apretó y algo en sus ojos cambió. Algo que me recordó por qué había bloqueado su número en primer lugar. Quiero arreglar eso. Quiero estar ahí para ella. Para ti. Javier, me perteneces, Elena. Las palabras salieron bajas, intensas, con un filo que me erizó los vellos de la nuca. Siempre lo has hecho. Esa pequeña fase de jugar a ser enfermera, de fingir que no me necesitas. Se acabó. Estoy aquí para llevarte a casa. La cafetería de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado cálida, a pesar del aire frío que seguía colándose por la puerta mal sellada. Había otras personas aquí. Un conserje trapeando en la esquina. 2 residentes discutiendo sobre un historial. Un guardia de seguridad comprando frituras de la máquina expendedora, pero parecían a kilómetros de distancia. Separados de nosotros por una barrera invisible que hacía que sus voces sonaran amortiguadas y distantes. No le pertenezco a nadie. Retiré mi mano, encontrando por fin la fuerza para moverme. Y estoy en casa. Este hospital, este trabajo, esta es mi vida ahora. Una vida que he construido sin ti. ¿Construido? Él rió, pero no había humor en su risa. ¿A esto le llamas construir una vida? ¿Matarte trabajando por un sueldo mínimo? ¿Vivir en ese departamento diminuto en la peor parte de la ciudad, apenas sobreviviendo? Puedo darte todo, Elena. Todo por lo que has estado luchando. No quiero tu dinero. Lo quisiste antes. Su voz bajó aún más, y ahora las otras personas en la cafetería definitivamente se sentían demasiado lejos. Quisiste todo lo que tenía para ofrecer. ¿O lo olvidaste? La forma en que solías mirarme, la forma en que te detendrías. Mi cara ardió. Esa era otra persona. Yo era otra persona. Eras mía. La posesividad en esas palabras me apretó el pecho. Esto no era amor. Quizás nunca lo había sido. Quizás había estado tan desesperada por sentirme deseada, tan ansiosa por creer que alguien podía verme como algo más que ordinaria, que había confundido la obsesión con la devoción. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de linóleo. Tengo que volver al trabajo. Javier también se levantó, más rápido de lo que esperaba. Su mano se extendió para agarrar mi muñeca. No con fuerza para hacerme daño, pero sí lo suficiente para detenerme. No hemos terminado de hablar. Suéltame. Elena. La señorita le pidió que la soltara. La voz vino de detrás de mí, suave y fría como la lluvia invernal. Llevaba una autoridad que hizo que la mano de Javier soltara inmediatamente mi muñeca, que toda la cafetería pareciera contener la respiración. Me giré. Un hombre estaba parado cerca de nuestro rincón, y mi primer pensamiento fue que no pertenecía aquí. No en esta cafetería iluminada con fluorescentes, con sus mesas desportilladas y su olor a café rancio. Pertenecía a otro lugar, a un lugar caro, a un lugar peligroso, a un lugar que existía en las sombras entre lo legal y lo letal. Era joven, quizás a principios de los 30, con cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía esculpido en mármol, pómulos afilados, una mandíbula fuerte, labios que lucían crueles incluso en su perfecta simetría. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, oscuros, casi negros bajo la luz cruda, y completamente enfocados en Javier con una intensidad que me secó la boca. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi coche, perfectamente entallado a unos hombros que sugerían que sabía cómo defenderse en una pelea. Una camisa blanca, abierta en el cuello, revelaba piel bronceada y el borde de lo que podría ser un tatuaje. Sin corbata. Algo en esa corbata ausente se sentía deliberado, como una concesión a la civilidad que no estaba dispuesto a hacer del todo. Detrás de él, cerca de la entrada de la cafetería,
Estaban dos hombres vestidos de oscuro. No intentaban ser discretos. Uno tenía la mano dentro de su chaqueta. El otro escudriñaba la habitación con el ojo entrenado de alguien acostumbrado a identificar amenazas. Esto es una conversación privada, dijo Javier, pero su voz había perdido su filo. Había retrocedido un paso sin parecer darse cuenta. La mirada del hombre no había dejado el rostro de Javier. ¿Lo es? Su acento era difícil de ubicar, americano, pero con matices cultos que sugerían escuelas caras e influencias europeas. Porque desde donde estoy, parecía acoso. Soy su... Javier comenzó. Exnovio, añadí rápidamente, encontrando mi voz. Él ya se iba. Ah, sí. La atención de Javier volvió a mí y vi ira destellar en sus ojos. Ira real ahora, del tipo que solía hacerme encerrar en el baño hasta que se calmara. No hemos terminado, Elena. No puedes simplemente... Ella dijo que te ibas. El extraño se movió. Un cambio sutil que de alguna manera lo colocó entre Javier y yo. No fue agresivo exactamente, pero el mensaje era claro. Sugiero que escuches. Las manos de Javier se apretaron en puños. Por un momento, pensé que podría hacer algo estúpido, pero luego sus ojos se deslizaron hacia los dos hombres junto a la puerta, y lo que sea que vio allí le hizo palidecer el rostro. Esto no ha terminado, me dijo. Su voz temblaba de rabia apenas contenida. Me perteneces, Elena. Tarde o temprano, lo recordarás. Se abrió paso empujando al extraño, dándole un empujón con el hombro en una patética muestra de bravuconería que el hombre ni siquiera reconoció. La puerta de la cafetería se cerró detrás de él con un golpe hueco que resonó en el repentino silencio. Me di cuenta de que estaba temblando. ¿Estás bien? La voz del extraño había cambiado, se había suavizado de alguna manera, aunque sus ojos permanecían duros como la obsidiana. Estoy bien. La mentira se sintió automática. Gracias por intervenir. No tenías que hacerlo. Sí, dijo simplemente. Sí tenía. Me miró entonces, realmente me miró, y me sentí desnuda bajo esa mirada. Como si pudiera ver a través del agotamiento y el uniforme y las paredes cuidadosamente construidas que había levantado a mi alrededor. Como si estuviera catalogando cada detalle. El temblor en mis manos, el pulso latiendo en mi garganta, la forma en que no podía recuperar el aliento del todo. ¿Trabajas aquí?, preguntó. Soy enfermera, sala de pediatría. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Debería volver. Mi turno. Eres Elena. No fue una pregunta. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Tu credencial. Señaló mi pecho donde colgaba mi identificación en un cordón. Elena Chong, enfermera registrada. Por supuesto, la explicación lógica. Entonces, ¿por qué sentía que él ya sabía mi nombre antes de leer esa credencial? Gracias de nuevo, dije, tratando de rodearlo. Pero realmente necesito... Volverá. La palabra me detuvo. ¿Qué? Hombres como él siempre vuelven. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta, extendiéndomela entre dos dedos. Cuando lo haga, llama a este número. Miré la tarjeta, papel grueso y costoso con nada más que un número de teléfono grabado en relieve negro. Sin nombre, sin título, sin compañía. No entiendo. ¿Quién eres? Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Alguien a quien no le gusta ver que abusen de la gente. Me presionó la tarjeta en la palma de la mano, sus dedos cálidos contra mi piel fría. Guárdala. La necesitarás. Ni siquiera sé tu nombre. Dante. Lo dijo como si debiera significar algo, como si debiera reconocerlo. No lo hice. Guarda esa tarjeta a salvo, Elena. Se giró para irse, sus guardias flanqueándolo inmediatamente. Pero en la puerta se detuvo, mirando por encima del hombro. Y cierra tus puertas con llave esta noche, todas ellas. Luego se fue, dejando solo el aroma a loción cara y la sensación de que algo en mi vida cuidadosamente controlada se había desviado irrevocablemente de su eje. Miré la tarjeta en mi mano, solo un número de teléfono, nada más. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Mi café frío yacía abandonado en la mesa. En algún piso de arriba, la señora Paz necesitaba su medicación.
Todo estaba exactamente como había estado 5 minutos antes. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de caer por un precipicio hacia la oscuridad sin saber si había suelo debajo o solo una caída sin fin? Deslicé la tarjeta en mi bolsillo y volví al trabajo. Ajena a que, en el ala VIP a la que nunca tuve acceso, Dante Gallardo estaba junto a una ventana con vistas al estacionamiento, observando a Javier salir del estacionamiento del hospital con el tipo de rabia imprudente que hacía que la gente muriera. Un informe completo, dijo al hombre a su izquierda, su segundo al mando y amigo más antiguo. Todo, quién es, dónde trabaja, a quién debe, con quién se acuesta. Quiero saber hasta qué marca de pasta de dientes usa. Jefe, ella no es nadie, solo una enfermera que se metió. Te pedí tu opinión, Marco. No, señor. La mandíbula de Dante se tensó mientras veía el Honda Civic maltratado de Elena salir del estacionamiento del personal una hora después, con el tubo de escape colgando, una calavera rota. Iría a casa a ese departamento en el sur de la ciudad, el del seguro de la puerta principal roto y el casero que nunca arreglaba nada. Él ya tenía su dirección. Había sabido su nombre antes de ver esa credencial. Había sabido de su hija, de Javier, de las cuentas médicas y del aviso de desalojo que había recibido la semana pasada. Había sabido, en el momento en que la vio en ese rincón, encogida sobre un café frío con sombras bajo los ojos, que iba a ser un problema. El tipo de problema que terminaba con sangre en sus manos y su imperio cuidadosamente construido, tambaleándose al borde de la exposición. El tipo de problema del que debería alejarse. Sacó su teléfono, se desplazó a un contacto y escribió: «Ponle una escolta 24/7. Nadie se acerca sin mi autorización». La respuesta llegó inmediatamente. Entendido. Dante guardó su teléfono y se apartó de la ventana, su expresión indescifrable en el reflejo. Era muchas cosas: un hombre de negocios, un criminal, un asesino cuando era necesario. Pero también era el hijo de su padre, criado con códigos que hombres como Javier no entenderían. Y uno de esos códigos era simple: protegías lo que era tuyo, incluso si ella aún no sabía que era suya. El departamento estaba oscuro cuando finalmente me arrastré por los 3 tramos de escaleras, mis pies gritando en protesta con cada paso. El conserje del edificio aún no había arreglado la luz en la escalera. No la había arreglado en los 8 meses desde que me mudé, y probablemente no la arreglaría en los próximos 8 meses. Había aprendido a navegar de memoria, contando pasos, sintiendo la barandilla que se tambaleaba peligrosamente bajo mi peso. Sofía estaba con la señora Rodríguez de abajo, probablemente ya dormida en su sofá, rodeada por los 17 gatos de la anciana. La recogería por la mañana antes de mi próximo turno. Dejaría que la señora Rodríguez añadiera otro día a la cuenta de deudas de niñera que de alguna manera pagaría cuando mi situación financiera dejara de ser una avalancha controlada hacia la bancarrota. Mis llaves tintinearon en el cerrojo que había instalado yo misma después del allanamiento de hace 2 meses. El conserje se había encogido de hombros cuando lo reporté. Dijo que este barrio atraía ese tipo de problemas. Quizás debería mudarme a un lugar más seguro, como si tuviera opciones, como si los lugares seguros existieran para madres solteras que trabajaban en empleos con salario mínimo, con tarjetas de crédito al máximo y préstamos estudiantiles que me sobrevivirían. La puerta se abrió a una oscuridad que olía a las velas de vainilla que quemaba para disimular el moho que crecía en el baño. Busqué a tientas el interruptor de la luz, mis dedos encontrándolo justo cuando mi cerebro agotado y nublado registró algo mal. Alguien había estado aquí. La revelación me golpeó como agua helada. Nada obvio. Sin muebles volcados, sin ventanas rotas, pero pequeñas cosas. El correo sobre el mostrador estaba arreglado de manera diferente a como lo había dejado. La silla de la cocina no estaba del todo metida. El tenue olor a cigarrillos flotando en el aire que había dejado cerrado y estéril. Mi mano ya estaba buscando mi teléfono cuando lo vi. Un sobre manila estaba sobre la mesa de mi cocina, grueso y de aspecto oficial, con mi nombre escrito en una caligrafía masculina que no reconocía. Debería haber llamado a la policía.
Debería haber corrido escaleras abajo con la señora Rodríguez, agarrado a Sofía y largarme de allí. En cambio, me encontré moviéndome hacia ese sobre como si estuviera magnetizado, mi corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en la garganta. Dentro había fotografías. La primera mostraba a Javier saliendo de un bar que no reconocía, su brazo alrededor de una mujer que definitivamente no era yo. Sello de tiempo. El martes pasado. La noche en que me había dicho que trabajaría hasta tarde en su nuevo empleo. Ese del que había sido tan misterioso. La segunda lo mostraba reuniéndose con 3 hombres en lo que parecía un almacén. Había dinero cambiando de manos. La calidad de la foto era profesional. No una imagen granulada de celular, sino clara, nítida, del tipo que requería equipo costoso y alguien que supiera usarlo. La tercera me revolvió el estómago. Javier, parado en el estacionamiento del hospital esa misma noche, su rostro retorcido de rabia mientras golpeaba mi coche. Mi pobre Honda, su espejo lateral ahora colgando de cables que no había notado en mi agotamiento. La hora marcaba las 11:47 p.m., menos de una hora antes. Debajo de las fotos había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Dañó tu propiedad. Ese espejo costará 7,000 pesos mexicanos reemplazarlo. Dinero que no tienes. El hombre con quien se reúne trafica con productos farmacéuticos robados. La mujer se llama Jessica Torres. Ella no sabe que él tiene una hija. Debe 300,000 pesos mexicanos a personas que rompen rodillas por pagos atrasados. Estás en peligro, lo creas o no. La puerta de tu departamento se puede abrir en menos de 30 segundos. Tu edificio no tiene cámaras de seguridad. Tus vecinos no te oirían gritar. Llama al número. Mis manos temblaban tanto que el papel se agitó. Esto era una locura, completamente una locura. Alguien había irrumpido en mi departamento, no para robar, sino para dejarme evidencia de ¿qué? Las actividades criminales de Javier, sus deudas, su infidelidad. Dante, el extraño del hospital. Con su traje caro y sus ojos peligrosos y sus guardias que llevaban armas en sus fundas de hombro, no se molestaron en esconderlos. Saqué su tarjeta de mi bolsillo, mirando ese número grabado como si de repente pudiera revelar respuestas. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía sobre Javier? ¿Cómo sabía sobre mi coche, mi departamento, mi situación financiera? ¿Cuánto tiempo me había estado observando? La pregunta debería haberme aterrorizado. En cambio, hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho, algo incómodo que se sentía peligrosamente cerca del alivio. Alguien estaba prestando atención. Alguien me vio. Realmente me vio. No como un mueble invisible en los pasillos del hospital, sino como una persona digna de protección, incluso si ese alguien acababa de cometer múltiples delitos graves para hacerlo. Miraré las fotos de nuevo. El rostro de Javier en ese almacén, codicioso y calculador. Javier con otra mujer, su mano en la parte baja de su espalda, en un gesto que recordaba demasiado bien. Javier destruyendo mi propiedad en un ataque de rabia porque me atreví a decirle que no. Me perteneces. Mi teléfono vibró, haciéndome saltar. Número desconocido. Lo miré, mi pulgar flotando sobre el botón de rechazar. Pero algo, curiosidad, estupidez, o quizás solo un profundo agotamiento, me hizo contestar. ¿Hola? ¿Encontraste el sobre? La voz de Dante, suave y oscura como whisky añejo, llenó mi oído. Entraste a la fuerza a mi departamento. Mi voz debería haber estado enojada. En cambio, salió sin aliento. Hice que alguien revisara tus cerraduras. Son insuficientes. Eso es. No puedes simplemente. Luché por las palabras, por una indignación que no se materializaba del todo. Esto es ilegal. Allanamiento de morada, acoso. Va a volver, Elena. Sin disculpas, sin justificaciones. Solo el lecho frío entregado en ese acento que le hacía cosas a mi sistema nervioso que no quería examinar. Mañana, quizás pasado mañana. Hombres como Javier no manejan bien el rechazo, especialmente cuando están desesperados por dinero. ¿Puedo manejar a Javier? ¿Puedes? Una pausa. Mides 1,65 metros, pesas 54 kilos.
Has perdido peso, no comes lo suficiente, probablemente te saltas comidas para asegurarte de que tu hija tenga comida. Estás agotada, trabajando turnos dobles para cubrir cuentas que no puedes pagar. Él mide 1,83 metros, hace ejercicio regularmente y tiene un historial de violencia que su expediente juvenil sellado no oculta del todo. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes? Me encargo de saber las cosas. Su voz bajó aún más, íntima a pesar del teléfono que nos separaba, especialmente cuando se trata de personas a las que protejo. No te pedí que me protegieras. No. Algo en su tono cambió. No lo hiciste, pero aquí estamos. Me hundí en la silla de mi cocina, de repente demasiado cansada para quedarme de pie. Fuera de mi ventana, la ciudad zumbaba, sirenas aullando, alguien gritando en el callejón, el ruido blanco constante del tráfico en la autopista a 2 cuadras. Sonidos normales, caos cotidiano. Entonces, ¿por qué todo se sentía diferente? ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. El silencio se extendió entre nosotros el tiempo suficiente para que pensara que podría haber colgado. Luego, quiero que estés a salvo. ¿Por qué importa? Sí. Mis dedos se apretaron en el teléfono. Importa mucho. La gente no simplemente... Hombres como tú no irrumpen en departamentos y dejan paquetes de evidencia a extraños a menos que quieran algo. Hombres como yo, casi sonó divertido. ¿Qué clase de hombre crees que soy, Elena? El tipo con guardaespaldas y trajes caros y ojos que habían visto demasiada muerte. El tipo que conocía expedientes juveniles sellados y podía conseguir fotos de vigilancia profesional en cuestión de horas. El tipo cuyo nombre la gente probablemente susurraba con miedo, no con afecto. Peligroso, dije finalmente. Sí, sin negación, sin evasivas. Soy peligroso, muy peligroso para las personas que amenazan lo que es mío. No soy tuya, todavía no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas con una implicación que no quería desentrañar. Mi corazón volvía a acelerarse, pero esta vez no tenía nada que ver con el miedo. Debería colgar, dije, pero no me moví. Deberías. Acuerdo sin expectativas. Pero no lo harás porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que necesitas ayuda. Aunque seas demasiado orgullosa para pedirla. No necesito... Tu coche necesita 7,000 pesos mexicanos en reparaciones que no puedes pagar. Tu alquiler está atrasado. 3 meses ya. No 2 como le dijiste a tu supervisora. Tu hija necesita zapatos nuevos. Los que lleva le quedan una talla pequeña. La guardería te llamó 2 veces esta semana por pagos atrasados. Tus préstamos estudiantiles entraron en mora hace 6 meses. Te estás ahogando, Elena. Y eres demasiado terca para buscar el salvavidas. Cada palabra golpeó como un golpe físico. Lo sabía todo. Cada detalle humillante de mi colapso financiero. Cada fracaso. Cada elección desesperada. Para. Mi voz se quebró. Solo para. No estoy tratando de hacerte daño. Su voz se suavizó, aunque el acero debajo permanecía. Estoy tratando de ayudarte a ver la realidad. Eres vulnerable. Javier lo sabe. Esos hombres a los que debe dinero lo saben. Y lo usarán. Te usarán a ti. Usarán a tu hija para conseguir lo que quieren. ¿Y qué quieres tú? Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas rodando por mi rostro. ¿En serio? ¿Cuál es tu interés? Otra pausa. Luego, mañana alguien vendrá para arreglar tu coche. No discutas con él. No ofrezcas pagar. Ya está hecho. Tu casero también recibirá un pago que cubre tu renta atrasada y los próximos 6 meses. De nuevo, no discutas. No puedo aceptar. Puedes y lo harás. Ahora una orden. La voz de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. Porque tu orgullo no vale la seguridad de tu hija. Porque negarse a la ayuda cuando la necesitas no es fuerza. Es estupidez. Y no eres estúpida, Elena. No me conoces. Pero incluso mientras lo decía sabía que era una mentira. Él me conocía. Me conocía mejor que personas que había conocido durante años. Conocía mis debilidades, mis miedos, mis fracasos. Conozco lo suficiente. Un sonido de fondo.
Voces, alguien llamándolo por su nombre. Tengo que irme. Cierra tus puertas. Todas ellas. Y Elena. ¿Qué? Duerme un poco. Trabajas otro doble mañana y necesitas estar despejada. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi cocina oscura, el teléfono todavía pegado a mi oído, escuchando el silencio absoluto. Las fotos estaban extendidas frente a mí, evidencia de una vida que se salía aún más de mi control. Afuera la ciudad continuaba su sinfonía eterna de caos. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no podía decir si era miedo o algo completamente diferente. Algo que se sentía incómodamente como anticipación. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, arrastrándome de un sueño inquieto, donde hombres peligrosos con ojos oscuros me perseguían por interminables pasillos de hospital. Sofía ya estaba despierta cuando bajé tambaleándome a recogerla, cantando a los gatos de la señora Rodríguez, de esa manera pura y espontánea que solo los niños de 3 años pueden lograr. Mamá. Se lanzó a mis piernas y la atrapé, aspirando el aroma a champú de bebé de su cabello. Esto era por lo que seguía adelante, por lo que trabajaba turnos dobles y me saltaba comidas y fingía que no me ahogaba. Gracias, señora Rodríguez. Dejé a Sofía en el suelo, buscando mi cartera aunque sabía que estaba vacía. La anciana me hizo un gesto. La próxima vez, mija, te ves terrible. Estás comiendo. Estoy bien. No estás bien. Estás... Hizo una pausa. Sus ojos se abrieron al mirar más allá de mí hacia la calle. Dios mío. Elena, ¿de quién es ese coche? Me giré. Un hombre estaba al lado de mi Honda, o lo que había sido mi Honda. El espejo lateral estaba arreglado, pero eso no era todo. El coche relucía como si acabara de salir de la agencia. Pintura nueva cubría los puntos de óxido. La defensa abollada estaba impecable. Incluso el tubo de escape que colgaba de un hilo estaba asegurado correctamente. El hombre era alto, de hombros anchos, vestía una chaqueta negra a pesar del frío matutino. Tenía la misma cualidad vigilante que los guardias que habían flanqueado a Dante anoche. Señorita Chong tenía un acento marcado. Ruso quizás, su coche está listo. Caminé con las piernas entumecidas, la mano de Sofía aferrada a la mía. El interior había sido detallado. El tablero agrietado había sido reemplazado, nuevas alfombrillas instaladas. Incluso la radio que había estado rota durante 2 años funcionaba. Música clásica sonaba suavemente. Yo no puedo. Las palabras me fallaron. El hombre me entregó las llaves, su expresión cuidadosamente neutral. El señor Gallardo le envía sus saludos. También envió esto. Sacó un sobre, no manila esta vez, sino de color crema, costoso, para la pequeña. Se fue antes de que pudiera responder, desapareciendo en una sub negra, con vidrios polarizados que se alejó del bordillo como un tiburón deslizándose por aguas oscuras. Sofía tiró de mi mano. Mamá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nuestro coche está bonito ahora? Miré el sobre, mi nombre escrito en la misma caligrafía masculina de anoche. Dentro había una tarjeta de regalo para la zapatería infantil del centro, por 10,000 pesos mexicanos y una nota. Todo niño merece zapatos que le queden bien. Algo en mi pecho se abrió, alguna pared que había mantenido por pura fuerza de voluntad. Pensé en anoche, en negarme a la ayuda, en el orgullo y la terquedad y el mito de salir adelante sola. Pensé en el rostro de Javier retorcido de rabia, en hombres que traficaban con productos farmacéuticos robados, en deudas y rodillas rotas y peligros contra los que no podía luchar con turnos de 12 horas y determinación. Pensé en Sofía cantando a los gatos en el departamento de una vecina porque no podía pagar una guardería real, en zapatos que le apretaban sus pies en crecimiento, en el futuro que intentaba construir a partir de escombros y optimismo. Luego saqué mi teléfono y marqué el número de esa tarjeta grabada. Respondió al primer timbrazo. Gracias. Mi voz apenas funcionaba. Por el coche, por todo. De nada. Satisfacción en su tono, sin embargo. Sospecho que llamas por otra razón. Tenía razón. Dios mío, tenía razón. Necesito saber qué quieres de mí. Directa, sin juegos, la verdadera respuesta.
Porque hombres como tú no ayudan a la gente por amabilidad. Hombres como yo, repitió. Y esta vez escuché el filo debajo. Sigues diciendo eso. Quizás deberías reservarte el juicio hasta que realmente sepas qué clase de hombre soy. Entonces dime. Una larga pausa. El ruido de fondo sugería que estaba en un coche. Probablemente una de esas SUVs negras con cristales blindados y choferes que llevaban armas. Cena conmigo esta noche, dijo finalmente. ¿Qué? Cena, una comida, conversación. Una oportunidad para que hagas tus preguntas en persona en lugar de esconderte detrás de un teléfono. Estoy trabajando, conozco tu horario. Sales a las 6, alguien te recogerá a las 7. Ponte algo cómodo. ¿Y Elena? Su voz bajó, íntima a pesar de la distancia. Trae tus preguntas. Todas ellas. Te daré la verdad, incluso si no te gustan las respuestas. No creo que me debas nada. Ni dinero, ni favores, ni nada más allá de una hora de tu tiempo. Si después de la cena quieres que desaparezca, lo haré. Nunca más sabrás de mí. El coche es tuyo sin importar qué. La renta está pagada sin importar qué. Sin ataduras. Fueron las sin ataduras lo que lo decidió, porque reconocía una mentira cuando la oía. La había oído en mi propia voz suficientes veces. Todo tenía ataduras. Todo el mundo quería algo, pero al menos él era honesto acerca de la deshonestidad. 7 en punto. Estuve de acuerdo. 1 hora y luego me dejas en paz. Si eso es lo que quieres. Una pausa. Pero Elena, no creo que lo sea. Colgó antes de que pudiera discutir, dejándome parada junto a mi coche transformado con la mano de mi hija en la mía, y la incómoda sensación de que acababa de aceptar algo mucho más peligroso que una cena. La señora Rodríguez observaba desde su ventana, persignándose como hacía cuando las ambulancias pasaban a toda velocidad con las luces encendidas. «Ese hombre», gritó, «el que arregló tu coche. No es un buen hombre, mija. Yo lo sabía. Lo había sabido en el momento en que lo vi en esa cafetería, con el peligro emanando de él como loción. Pero Javier tampoco era un buen hombre, y casi me destruye con encanto y promesas. Al menos Dante era honesto acerca de ser peligroso. El coche negro llegó exactamente a las 7, parado en el bordillo como una pantera esperando para abalanzarse. No una SUV esta vez, sino un sedán. Elegante, garo, del tipo que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Los vidrios estaban tan polarizados que no podía ver el interior, pero sabía quién lo había enviado. Me había cambiado 3 veces antes de decidirme por jeans oscuros y un suéter crema. Las cosas más bonitas que tenía que no tuvieran manchas ni agujeros. Mi cabello estaba suelto, cayendo sobre mis hombros en ondas. Había tenido tiempo de peinarme. El maquillaje cubría las sombras bajo mis ojos. Casi parecía humana en lugar del cadáver andante que deambulaba por los pasillos del hospital. La señora Rodríguez tenía a Sofía de nuevo, bendiciéndola. La anciana había tomado a mi hija sin preguntas, solo me había puesto cuentas de rosario en la palma de la mano y me había dicho que tuviera cuidado. Las había dejado en la mesa de mi cocina, insegura de si creía en la protección que venía de la oración. El chofer salió cuando me acerqué. Un hombre diferente al de esta mañana, pero hecho del mismo molde. Traje oscuro, ojos vigilantes, el tipo de quietud que viene del entrenamiento militar o de la cárcel. Abrió la puerta trasera sin decir una palabra. El interior olía a cuero y algo especiado. La loción de Dante, me di cuenta. Él no estaba dentro, pero su presencia permanecía como humo. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el chofer se incorporaba suavemente al tráfico. El señor Gallardo la espera. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. 20 minutos. Observé la ciudad deslizarse por las ventanas. Calles familiares dando paso a barrios que solo había visto en revistas. Los edificios se hacían más altos, más limpios, el tipo de lugares donde los porteros vestían uniformes y los residentes tenían nombres que aparecían en las páginas sociales. Pasamos restaurantes con estrellas Michelin, boutiques donde un solo vestido costaba más que mi renta mensual, galerías de arte mostrando pinturas que solo había visto en libros de texto. Este no era mi mundo, nunca sería mi mundo. Entonces, ¿qué hacía aquí?
El coche se detuvo frente a un edificio que me cortó la respiración, todo vidrio y acero sobresaliendo en el cielo como una hoja. El chofer me abrió la puerta, señalando la entrada donde otro hombre de traje esperaba. Señorita Chong. Este tenía acento italiano, su sonrisa profesional pero no cruel. El señor Gallardo la espera. Por favor, sígame. Evitamos el vestíbulo por completo, entrando en un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso para funcionar. El hombre la insertó, presionó el botón del último piso, luego salió, dejándome sola mientras las puertas se cerraban suavemente. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el latón pulido. Una mujer con valor prestado, fingiendo que pertenecía a ascensores que costaban más que su educación. Mis manos temblaban de nuevo. Las junté, obligando a mi respiración a ralentizarse. El ascensor subió tan suavemente que apenas sentí el movimiento. Solo observé cómo subían los números de los pisos. 20, 30, 40, 50, 60. Finalmente, se detuvo en el 65, el penthouse. Las puertas se abrieron a un vestíbulo privado que me robó el poco aliento que me quedaba. Ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad, sus luces extendiéndose como estrellas caídas a través de la oscuridad. El espacio era abierto, moderno, decorado en negros, grises y azules profundos que sugerían dinero gastado por alguien con verdadero gusto. Arte abstracto adornaba las paredes, originales, sospechaba, no impresiones. Muebles que parecían pertenecer a museos. Un piano de cola se erguía cerca de las ventanas, su superficie reflejando las luces de la ciudad, y de pie junto a esas ventanas, silueteado contra el resplandeciente paisaje urbano, estaba Dante. Se giró cuando entré y algo en mi pecho se apretó dolorosamente. Se había quitado la chaqueta del traje, vistiendo solo pantalones negros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. La elegancia casual lo hacía más peligroso de alguna manera, más real. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él. Con esta luz pude ver detalles que me había perdido en la cafetería. La línea afilada de su mandíbula, la curva sensual de su boca, la forma en que seguía cada uno de mis movimientos como un depredador evaluando a su presa. Elena. Mi nombre en sus labios me envió escalofríos por la espalda. Viniste, pagaste mi renta. Me quedé cerca del ascensor, manteniendo la distancia. Me pareció grosero negarme. Sus labios se curvaron. Esperaba que hubieras venido por razones mejores que la obligación. ¿Lo hice? Me obligué a dar un paso adelante para mirarlo a los ojos, porque no entiendo lo que está pasando aquí. Nada de esto. Eres un extraño que lo sabe todo sobre mí, que irrumpe en mi departamento y paga mis cuentas y envía hombres a arreglar mi coche. La gente normal no hace eso. No. Se movió hacia mí, cada paso medido. No lo hacen. Entonces, ¿qué eres? ¿Traficante de drogas, de armas, sicario? Saqué las palabras de dramas criminales, de noticieros. Soy un hombre de negocios. Esa no es una respuesta. Se detuvo a unos pocos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su loción, ver los destellos de ámbar en sus ojos oscuros. Mi familia tiene intereses, importación, exportación, bienes raíces, entretenimiento. Facilitamos transacciones entre partes que requieren discreción. Eso es lenguaje corporativo para ilegal. Es lenguaje pragmático para operar en zonas grises. Inclinó ligeramente la cabeza. El mundo no es blanco y negro, Elena. Seguramente trabajar en un hospital te ha enseñado eso. ¿Cuántos pacientes has visto morir porque no podían pagar el tratamiento? ¿Cuántas compañías de seguros han negado la cobertura de procedimientos que salvarían vidas? La ley no es moralidad, y la moralidad no siempre es legal. Esa es una filosofía conveniente para un criminal. Sí, sin negación, solo esa exasperante honestidad. Lo es. No sabía si estar enojada o impresionada. ¿Y Javier? ¿Cómo lo conoces? Algo oscuro parpadeó en el rostro de Dante. Tu exnovio es un ladrón de poca monta con delirios de grandeza. Hace 6 meses, robó a alguien que trabaja para alguien que trabaja para mí. La mercancía fue recuperada,
Pero su deuda sigue en pie. 15,000 más intereses. Se me revolvió el estómago. ¿Te debe dinero indirectamente? Los hombres a los que debe me responden a mí, eventualmente. Todo en esta ciudad lo hace. Lo dijo sin arrogancia, solo un hecho. Cuando lo vi contigo en esa cafetería, hice que lo investigaran. Descubrí su conexión contigo, con tu hija. Descubrí lo que había hecho, abandonándote, abandonándola. Descubrí lo que planeaba hacer, que es usarte como garantía. Las palabras salieron planas, sin emociones. Ofrecerte a sus acreedores como pago. Una mujer hermosa, una enfermera con acceso a suministros hospitalarios y expedientes de pacientes. Hay hombres que considerarían eso valioso. La habitación se ladeó. Busqué algo para mantenerme en pie. Encontré el respaldo de una silla de cuero. Eso es una locura. Él no lo haría. Es el padre de Sofía. Él la abandonó antes de que pudiera caminar. La voz de Dante se endureció. No es un padre. Es un donante de esperma con reclamaciones legales y deudas peligrosas. Y te ve como un recurso, no como una persona. No puedes saber eso. Sé exactamente eso. Se acercó y yo debería haberme alejado, pero mis piernas no parecían funcionar. He visto hombres como él toda mi vida. Hombres que toman y toman hasta que no queda nada, luego desechan lo que han destruido. Te hará daño, Elena, te usará, te manipulará, quizás incluso te trafique, si eso significa saldar sus deudas. Y cuando termine, se dirá a sí mismo que no tuvo elección. Para. Me llevé las manos a la cara tratando de procesarlo. Esto es demasiado. No puedo respirar. Su mano tocó mi hombro, cálida a través del suéter fino. Solo respira. Lo hice, aspirando aire en pulmones que se sentían demasiado pequeños. Cuando finalmente levanté la vista, me estaba observando con una expresión que no podía leer. ¿Por qué te importa? La pregunta salió entrecortada. ¿Yo, Sofía, algo de esto? Eres un jefe de la mafia. Prefiero coordinador ejecutivo de empresas de negocios alternativos. Esto no es gracioso. No. La casi sonrisa se desvaneció. No lo es. ¿Quieres la verdad? ¿La verdad real? Sí. Me estudió por un largo momento, algo trabajando detrás de esos ojos oscuros. Luego, mi madre fue enfermera, en la sala de pediatría, como tú. Trabajaba turnos dobles, se saltaba comidas, usaba los zapatos hasta que se deshacían. Me crió sola después de que mi padre fuera asesinado cuando yo tenía 3 años. La confesión quedó suspendida entre nosotros, inesperada y cruda. Murió cuando yo tenía 16 años, continuó en voz baja. Aneurisma, repentino. Estaba en el trabajo, cubriendo a alguien que llamó. La encontraron en el almacén de suministros, ya se había ido. Su mandíbula se tensó, pasó su vida cuidando a los hijos de otras personas mientras apenas sobrevivía. Murió sin nada, sin ahorros, sin seguro, sin nadie que cuidara del hijo por el que había sacrificado todo. Lo siento. Las palabras se sintieron inadecuadas. No lo sientas, sé inteligente. Se acercó. Y ahora estábamos a apenas un pie de distancia. La veo a ella en ti. Ese mismo agotamiento, ese mismo orgullo terco, matándote trabajando porque crees que es lo que tienes que hacer. Y veo cómo termina esto, Elena. Ya lo he visto terminar una vez. La comprensión me invadió. Entonces, ¿esto es por tu madre? ¿Solo soy qué? ¿Un reemplazo? ¿Una segunda oportunidad para salvar a alguien que no pudiste salvar antes? Quizás. Su mano se alzó, sus dedos rozaron mi mejilla tan suavemente que casi no lo sentí. O quizás simplemente no quiero ver a otra buena persona ser destruida por las circunstancias y los bastardos que ven la amabilidad como debilidad. Se me cortó la respiración. Su toque era fuego contra mi piel, quemando excusas y resistencia. Tan cerca, pude ver la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula. La forma en que sus pupilas se dilataban al mirarme. «Esto es una locura», susurré. «Estás loco. Debería irme. Deberías». Su pulgar trazó mi pómulo. «Pero no lo harás». «¿Por qué no?» «Porque estás cansada de estar sola.
cansada de luchar batallas que no puedes ganar, cansada de fingir que no necesitas ayuda. Su voz bajó aún más, íntima. Y porque tú también sientes esto entre nosotros, esta atracción, lo sentía. Dios mío, lo sentía. Lo había sentido desde aquel momento en la cafetería, cuando se interpuso entre Javier y yo como un ángel vengador vestido de Armani. Lo había sentido anoche por teléfono en la oscuridad, su voz envolviéndome como seda. Ni siquiera te conozco, logré decir. Entonces déjame decirte. Su mano se movió para acariciar mi rostro, inclinándolo hacia el suyo. Tengo 32 años. Heredé el negocio de mi padre a los 19 y pasé la siguiente década convirtiéndolo en un imperio. Soy lo suficientemente rico como para que el dinero sea una herramienta, no un objetivo. Soy lo suficientemente peligroso como para que la mayoría de la gente cruce la calle cuando me ve venir. He matado a hombres que amenazaron lo que es mío. Y he dormido profundamente después. Cada palabra debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me enraizaron al suelo. No tengo amigos, tengo asociados, empleados, personas que me temen lo suficiente como para ser leales. No tengo pasatiempos, tengo activos e intereses e inversiones. No tengo relaciones, tengo arreglos, transacciones, acuerdos mutuamente beneficiosos. Sus ojos ardieron en los míos, pero luego te vi en esa cafetería y algo cambió. Algo que no esperaba y no entiendo del todo. ¿Qué? Apenas respiré la palabra. Reconocimiento. Su otra mano se alzó, enmarcando mi rostro entre sus palmas. Como ver algo que no sabía que me faltaba hasta que estuvo justo frente a mí. Como encontrar la otra mitad de un candado de combinación. Inútiles por separado, pero juntos. No terminó la frase. No hacía falta. Tengo una hija, dije, desesperada por algo que rompiera este hechizo. Una niña de 3 años que depende de mí. No puedo permitirme cometer errores. Lo sé. He hecho que se revisen los antecedentes de su guardería, de su pediatra, de todos los que entran en contacto con ella. Ahora está protegida. Ambas lo están. Eso no es normal. Eso no es... No soy normal. Se inclinó más, su aliento cálido contra mis labios. Soy posesivo, controlador, probablemente una docena de otras señales de alarma sobre las que tus instintos están gritando. Pero también soy honesto acerca de lo que soy y lo que quiero, que eres tú, simple, directo, devastador. En mi vida, en mi cama, en mi mundo, a salvo, protegida, mía. La última palabra hizo que el calor me inundara. No puedes simplemente reclamar personas. Mírame. No arrogancia, sino certeza absoluta. Has estado sobreviviendo, Elena. Te estoy ofreciendo la oportunidad de vivir de verdad. No más turnos dobles a menos que los quieras. No más elegir entre comida y electricidad. No más miedo cada vez que tu ex aparece queriendo algo. Te cuidaré, a ambas. Todo lo que tienes que hacer es dejarme. ¿Y a cambio? Porque siempre había un intercambio. Siempre un precio. Sé mía. Sus pulgares acariciaron mis mejillas, suaves a pesar de la intensidad en sus ojos. Déjame protegerte. Déjame darte la vida que mereces. Déjame mostrarte lo que se siente ser atesorada en lugar de tolerada. No te entiendo, pero mis manos se habían alzado para sujetar sus muñecas, manteniéndolo en su lugar en lugar de apartarlo. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres que realmente pertenecen a este mundo. No quiero a alguien que pertenezca aquí. Su frente tocó la mía, y la intimidad de ello me hizo arder los ojos. Quiero a alguien real, a alguien que sepa lo que importa, a alguien que se saltaría comidas para asegurarse de que su hija coma, a alguien lo suficientemente valiente como para matarse trabajando por personas que ni siquiera recuerdan su nombre. Alguien que me mire y vea a un hombre en lugar de un monstruo o un billete de lotería. Eres un monstruo, pero las palabras no tenían fuerza. Sí, sus labios se curvaron contra los míos. No era del todo un beso. Pero ahora soy tu monstruo, si me quieres,
Debería haber dicho que no. Debería haberme alejado de este hombre hermoso y peligroso, con sus vistas de penthouse y su imperio criminal y sus promesas imposibles. Debería haberme protegido a mí misma, protegido a Sofía, protegido la pequeña y dura vida que había construido de la nada. En cambio, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. Él hizo un sonido bajo en su garganta. Sorpresa quizás, o satisfacción. Luego sus brazos me rodearon, atrayéndome contra un cuerpo que era todo músculo magro y fuerza controlada. El beso no fue suave. Fue posesivo, apropiador, la manifestación física de todo lo que acababa de prometer. Su boca se movió sobre la mía con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que quería y se negaba a conformarse con menos. Me derretí en él, en su calor, en el fuego que floreció entre nosotros. Su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Saboreé whisky en su lengua. Sentí el martilleo de su corazón contra mi palma cuando apoyé mi mano en su pecho. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Cena, dijo con voz ronca. Te prometí cena y respuestas. No me importa la cena. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me importa entender a qué acabo de acceder. ¿Qué es esto? Esto, dijo, su pulgar trazando mi labio inferior hinchado, es que te reclamo. Esto es que aceptas mi protección. Esto es el comienzo de algo de lo que ninguno de los dos puede alejarse. Eso suena a amenaza. Es una promesa. Me besó de nuevo, más suave esta vez, pero no menos posesivo. Ahora eres mía, Elena, y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Fuera de las ventanas, la ciudad brillaba como un joyero derramado en la oscuridad. Dentro de este penthouse, envuelta en los brazos de un hombre que apenas conocía, pero de alguna manera reconocía a nivel celular. Sentí algo que no había sentido en 3 años. Seguridad. Incluso si esa seguridad venía envuelta en peligro y promesas que podrían destruirme. Incluso si el monstruo que me sostenía podría ser la mayor amenaza de todas. Las siguientes 3 semanas pasaron como un borrón de normalidad surrealista, salpicadas de momentos que me recordaban que mi vida había sido completamente secuestrada por un hombre que dirigía la mitad del inframundo de la ciudad con la eficiencia de un CEO de un consorcio multimillonario. Dante no me mudó a su penthouse. No de inmediato. En cambio, hizo que mi departamento fuera habitable. Cerraduras nuevas aparecieron de la noche a la mañana, del tipo que requerían reconocimiento de huellas dactilares y probablemente sobrevivirían a un ariete. El mojo del baño desapareció, reemplazado por azulejos y accesorios impecables que realmente funcionaban. Mi casero de repente se volvió receptivo, arreglando cada queja que había registrado durante 8 meses en un solo fin de semana. Incentivo, explicó Dante cuando le pregunté. Él entiende que mantenerme feliz es en su mejor interés. No pregunté qué tipo de incentivo. No estaba segura de querer saberlo. El trabajo también se volvió más fácil, aunque insistí en mantener mi empleo a pesar de su obvio disgusto. Pero mis turnos misteriosamente se acortaron. No más turnos dobles a menos que me ofreciera. La empresa de mis préstamos estudiantiles llamó para informarme que mi cuenta había sido pagada en su totalidad. Mis tarjetas de crédito de repente tenían saldo cero. Exigí durante una de nuestras llamadas nocturnas, porque ahora hablábamos todas las noches. Su voz era lo último que oía antes de dormir. No puedes simplemente pagar mis deudas. Necesito hacer esto yo misma. ¿Por qué? Genuina confusión en su tono. Suficientemente trabajas. Déjame hacer tu vida más fácil. Porque no soy un caso de caridad. Porque necesito mantener cierta independencia. Porque eres terca y orgullosa y aterrorizada de deberle algo a alguien. Hizo una pausa. Las deudas están pagadas, Elena. Considérate una inversión en tu futuro. En nuestro futuro. Nuestro futuro. La frase me hizo sentir mariposas en el estómago y mi ansiedad se disparó en igual medida. Él enviaba coches por mí. Siempre diferentes choferes, siempre la misma atención cuidadosa. Me llevaban a restaurantes donde hablábamos durante horas.
su mano cubriendo la mía sobre mesas a la luz de las velas, mientras hombres de traje observaban desde posiciones cercanas. O a su penthouse, donde nos sentábamos junto a esas ventanas imposibles, y él me contaba sobre su día en versiones cuidadosamente editadas que omitían la violencia, pero mantenían la verdad del poder y el control. Nunca presionó por más de lo que yo estaba lista para dar. Besos que me dejaban sin aliento, toques que prometían todo pero no exigían nada. Era seducción a través de la paciencia y estaba funcionando. Sofía lo conoció un sábado por la tarde, 3 semanas después de aquella primera cena. Yo estaba aterrada, casi había cancelado 2 veces, pero Dante simplemente apareció en mi departamento con un oso de peluche más grande que mi hija y una sonrisa que transformó su peligroso rostro en algo casi juvenil. Hola Sofía, se agachó a su altura, ofreciéndole el oso. Soy Dante, soy amigo de tu mamá. Ella lo estudió con la seriedad que solo los niños pequeños podían reunir. Eres grande. Lo soy. Está bien. ¿Te gustan los gatos? Nunca he tenido uno. ¿Tú sí? La señora Rodríguez tiene 17. Son mis amigos. Ella tomó el oso abrazándolo. ¿Cómo se llama? Aún no tiene nombre. Quizás tú puedas ponerle uno. Señor Carita Peluda, sin dudarlo. Dante había reído de verdad. El sonido rico y genuino. Señor Carita Peluda es perfecto. Verlos juntos le hizo algo peligroso a mi corazón. Él fue gentil con ella, paciente, dejándola parlotear sobre gatos y la guardería y su color favorito, el morado, que cambiaba a diario. Cuando ella se subió a su regazo sin invitación, buscando el tipo de atención masculina que nunca había tenido de Javier, había visto algo cambiar en la expresión de Dante, algo protector y posesivo que no tenía nada que ver con reclamarme a mí y todo que ver con aceptar el paquete completo que yo representaba. La habíamos llevado al parque, un parque de verdad, no el cuadrado de concreto con juegos rotos cerca de mi departamento, sino uno con césped de verdad y columpios nuevos y un estanque de patos. La seguridad nos flanqueaba a una distancia discreta. Hombres vestidos con ropa casual que parecían simplemente disfrutar del clima. Traté de no pensar en por qué mi hija necesitaba protección armada durante una salida por la tarde. Es hermosa, había dicho Dante, observando a Sofía perseguir patos con la determinación intrépida de alguien que nunca había aprendido sobre los límites personales. Tiene tus ojos y la terquedad de su padre. No. Su brazo se había envuelto alrededor de mi cintura, atrayéndome a su lado. Eso eres toda tú. Las partes buenas son todas tú. Me recosté en él, permitiéndome este momento, esta ilusión de normalidad, este atisbo de lo que la vida podría ser si dejaba de luchar y simplemente me rendía. Entonces mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Hola? ¿Divirtiéndote en el parque? La voz de Javier, arrastrada y enojada. Jugando a la casita con tu nuevo novio, dejando que conozca a mi hija. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes? Te lo estoy viendo, Elena, ahora mismo. Te ves bien con ese vestido azul. ¿Es nuevo? ¿Él te lo compró? ¿Te acostaste con él por él? Dante se había quedado completamente inmóvil a mi lado. Su expresión se cerró en algo aterrador. Javier, déjanos en paz. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Es mi hija. Eres mi... Se interrumpió. Me perteneces, Elena. No a él. A mí. Y se me acabó la paciencia. La llamada terminó. Dante ya se estaba moviendo, hablando rápidamente por teléfono en italiano. En segundos, sus hombres estaban más cerca, formando un perímetro más estrecho a nuestro alrededor. Uno escaneaba el área circundante con eficiencia profesional. ¿Dónde está? La voz de Dante era helada. Encuéntrenlo ahora. Debemos irnos, logré decir, tratando de mantener mi voz firme por Sofía. Necesitamos irnos, no estamos huyendo. Él ahuecó mi rostro, obligándome a mirarlo a los ojos. Ni de él, ni de nadie. ¿Entiendes? Nos está viendo. Podría tener un arma. Bien, no te tocará. Certeza absoluta. No se acercará a ti ni a Sofía a menos de 100 metros. Nunca más. Te lo prometo. Y le creí.
Dios mío, le creí por completo. Habíamos salido del parque rodeados por una fortaleza móvil de hombres vestidos de oscuro. Sofía ajena en los brazos de Dante, todavía parloteando sobre los patos. El viaje en coche de vuelta había sido silencioso, tenso. La mandíbula de Dante apretada mientras hacía llamada tras llamada en ese italiano fluido que me recordaba lo poco que realmente sabía sobre su mundo. En mi departamento, él había llevado a Sofía arriba mientras yo forcejeaba con las nuevas cerraduras. La señora Rodríguez se había llevado a mi hija por la noche. Un arreglo de Dante, me di cuenta ahora. Él había sabido que algo podría pasar, había planeado contingencias. Cierra las puertas. Marco repitió las instrucciones de Dante. No salgas hasta la mañana. Él llamará cuando sea seguro. Luego me quedé sola con mis pensamientos acelerados y mi vestido caro, y la creciente realización de que la advertencia de Victoria había sido más profética que precautoria. Pasó una hora, luego dos. Mi teléfono permaneció en silencio. Me cambié a ropa cómoda, me quité el maquillaje, deshice el elaborado peinado, volví a ser yo misma. Solo Elena, no la mujer del brazo de Dante en galas de sociedad. A medianoche mi teléfono finalmente sonó. ¿Estás bien? La voz de Dante era más ronca de lo habitual. Tensa. Estoy bien. ¿Qué pasó? Alguien pensó que podía enviarme un mensaje interrumpiendo la gala al acercarse a ti. Una pausa. Se equivocaron. Dante, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, sin elaboraciones. Voy para allá. Necesito verte. Es medianoche. Sofía está a salvo con la señora Rodríguez. Ya revisé. Por favor, Elena. Necesito verte. La vulnerabilidad en su voz lo decidió. De acuerdo. Llegó 20 minutos después y se me cortó la respiración al verlo. La chaqueta del smoking había desaparecido, su camisa blanca estaba parcialmente desabotonada y manchada con algo oscuro que podría haber sido sangre. Sus nudillos estaban magullados, su cabello desaliñado. Parecía que había estado en una pelea. Probablemente lo había estado. Pasa, dije en voz baja, haciéndome a un lado. Entró como si llevara el peso del mundo, dirigiéndose a mi sofá y desplomándose en él con la cabeza entre las manos. Nunca lo había visto así, vulnerable, casi roto. Me senté a su lado, mi mano en su espalda. Háblame. El hombre de la gala, se llama Víctor. Trabaja para una familia rival, la Bratva Club. Han estado incursionando en mi territorio, desafiando mi autoridad. Esta noche se suponía que sería su declaración de que podían alcanzarte. Podían amenazar lo que es mío. ¿Y qué le pasó a él? Ya no es un problema. Seco, sin emociones. Luego sus manos cayeron y vi sus ojos oscuros con una emoción que no pude nombrar. Te amenazaron, Elena. Amenazaron con llevarte, con hacerte daño, con usarte en mi contra. Y yo... Él se interrumpió, pero entendí lo que había hecho, de lo que era capaz cuando protegía lo que era suyo. Debería estar horrorizada, dije suavemente. Debería estar corriendo hacia la puerta. Pero todo lo que siento es alivio de que estés bien, de que estamos bien. ¿Eso qué me convierte? En mía. Me jaló a su regazo, sus brazos envolviéndome como cadenas. Te convierte en mía. Y nunca te dejaré ir. Nunca dejaré que nadie te amenace de nuevo. Sus labios encontraron los míos, desesperados y posesivos. Le devolví el beso con igual intensidad, mis manos en su cabello, mi cuerpo presionado contra el suyo. Esto no era la seducción paciente de las últimas semanas. Esto era necesidad, cruda y devoradora. Elena, mi nombre era una oración en sus labios. Dime que me detenga. Dime que vamos demasiado rápido. No te detengas. Me separé lo suficiente para mirar sus ojos. No te atrevas a detenerte. Algo feroz y posesivo brilló en su expresión. Luego se puso de pie, llevándome hacia mi habitación con la facilidad de alguien que podía levantar el doble de mi peso en press de banca. La puerta se cerró detrás de nosotros, excluyendo el mundo y sus peligros y consecuencias. Sus manos fueron reverentes mientras me desvestía, como si fuera algo precioso y frágil, a pesar de la violencia que aún se aferraba a él como loción. Lo ayudé con su camisa,
mis dedos trazando cicatrices que no sabía que existían. Evidencia de una vida vivida en sombras y violencia. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos que importan. Ya soy tuya. La verdad se asentó en mis huesos. Lo he sido desde esa noche en la cafetería, quizás incluso antes. Hizo un sonido bajo en su garganta, entre la posesión y la rendición. Luego su boca estaba en la mía, y dejé de pensar por completo. Más tarde, mientras yacíamos enredados en mi pequeña cama, con el amanecer colándose por las cortinas, tracé patrones en su pecho y traté de procesar cuán completamente mi vida había cambiado en cuestión de semanas. ¿Qué piensas?, preguntó, sus dedos peinando mi cabello. Que esto es una locura, que apenas te conozco, que debería estar aterrada. Lo miré, pero no lo estoy. Me siento segura contigo, aunque probablemente seas la persona más peligrosa que he conocido. Estás a salvo conmigo. Me atrajo más. Sé que esto pasó rápido. Sé que he volteado tu vida, tomado decisiones sin pedir permiso, arrollado tus límites, y sé que probablemente debería disculparme por eso, pero no lo harás. No, sus labios se curvaron, porque no lo lamento, porque vi lo que quería y lo tomé, porque eres lo mejor que me ha pasado, y me niego a disculparme por ello. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con los club? ¿Con tu negocio? ¿Con nosotros? Los club están resueltos. La muerte de Víctor envía un mensaje. Métete con lo que es mío y habrá consecuencias. Su mandíbula se tensó. En cuanto a mi negocio, nada cambia. Seguiré haciendo lo que hago. Pero tú y Sofía ahora son mi prioridad. Todo lo demás es secundario. Necesito seguir trabajando, mantener mi independencia. Lo sé y lo harás. La beca, tu trabajo, tu vida. Todo sigue siendo tuyo. No estoy tratando de enjaularte, Elena. Estoy tratando de darte alas. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, dije suavemente. Entonces no lo pienses como una jaula. Inclinó mi rostro hacia el suyo. Piensa en ello como una sociedad. Tú me das un propósito más allá de la violencia y el dinero. Yo te doy seguridad y libertad del miedo. Ambos obtenemos algo real en un mundo que es principalmente humo y espejos. ¿Y Sofía? Quiero ser su padre. No biológicamente, pero en todos los sentidos que importan. Quiero enseñarle a ser fuerte, a estar segura, a ser amada. Quiero darle la infancia que yo nunca tuve. Una donde no tenga que preocuparse por dinero o peligro o abandono. Sus ojos eran intensos. Si me lo permites. Las lágrimas me picaron los ojos. Ella merece eso. Merece a alguien que realmente se presente. Entonces me presentaré todos los días por el resto de su vida. Por el resto de sus vidas. Me besó suavemente. Te amo, Elena. Sé que es demasiado pronto. No, probablemente debería esperar para decirlo, pero nunca he sido bueno con la paciencia cuando se trata de las cosas que quiero. Y te quiero a ti. Quiero esto. Quiero un para siempre. Yo también te amo. Las palabras se sintieron como saltar de un acantilado y encontrar tierra firme. Dios mío, lo hago. Eres peligroso y posesivo, y probablemente terrible para mí en 100 maneras diferentes. Pero me ves, realmente me ves, y me haces sentir que merezco todas las cosas que creía imposibles. Te mereces todo. Sus brazos me apretaron, y voy a pasar el resto de mi vida a demostrártelo. 6 meses después, estaba de pie en el penthouse de Dante, nuestro penthouse ahora, viendo el sol salir sobre la ciudad. Sofía dormía en su nueva habitación, rodeada de juguetes y libros, y el tipo de seguridad que hacía que Fort Knox pareciera casual. La señora Rodríguez tenía un departamento en el edificio pagado por Dante, para que pudiera seguir cuidando a Sofía cuando fuera necesario. Yo estaba a la mitad de mi maestría, trabajando a tiempo parcial en el hospital y amándolo. Mis préstamos estudiantiles estaban pagados, mi coche era nuevo. Mi vida era irreconocible de la mujer agotada, sin dinero y aterrorizada que había sido 6 meses antes. Pero más que eso, estaba feliz, genuina, profundamente feliz de una manera que creía reservada para otras personas. Dante salió de la habitación,
caminando descalzo para rodearme con sus brazos por detrás. Te levantaste temprano. No pude dormir. Me recosté en él, demasiado ocupada pensando en lo extraña que es la vida. Cómo un momento puede cambiarlo todo. Arrepentimientos, ni uno solo. Me giré en sus brazos. Me salvaste, ¿sabes? Nos salvaste. Te salvaste a ti misma. Me besó la frente. Yo solo proporcioné los recursos. La fuerza siempre fue tuya. Nos salvamos mutuamente. Entonces, trato. Sus labios se curvaron. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Y mi corazón se detuvo. Dante, sé que dijimos que esperaríamos, pero no soy un hombre paciente, y nunca he sido bueno siguiendo las reglas. Abrió la caja, revelando un anillo que me dejó sin aliento. Un zafiro rodeado de diamantes, elegante y único. Cásate conmigo, Elena. Haz esto oficial. Déjame ser tu esposo, el padre de Sofía, tu compañero en todo. Déjame darte el para siempre que te prometí. Debería haber dicho que necesitábamos más tiempo. Debería haberme preocupado por las implicaciones, los peligros, la realidad de casarme en su mundo. En cambio, dije que sí porque a veces lo más peligroso es también la elección más segura. Porque a veces el monstruo es en realidad el héroe, porque a veces el amor no tiene sentido, ni sigue reglas, ni espera el momento adecuado. A veces simplemente es. Él deslizó el anillo en mi dedo y me quedó perfecto. Por supuesto que sí. Probablemente había investigado mi talla de anillo junto con todo lo demás sobre mí. Te amo, dijo, besándome como si yo fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Mi Elena, mi salvación, mi todo. Yo también te amo, susurré contra sus labios. Mi peligroso, imposible, perfecto hombre. Fuera de las ventanas, la ciudad despertaba a otro día. En algún lugar la gente preparaba el desayuno, se dirigía al trabajo, vivía vidas ordinarias. Nosotros no éramos ordinarios, nunca seríamos ordinarios, pero éramos reales. Estábamos juntos, estábamos a salvo. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, eso era más que suficiente. Lo era todo. 3 años después, estaba en nuestro penthouse, usando mi uniforme. Todavía trabajaba en el hospital a pesar de las protestas de Dante. Pero ahora como enfermera practicante, haciendo un cambio real en la sala de pediatría. Sofía tenía 6 años, brillante y valiente, comenzando primer grado en una escuela privada donde era discretamente pero constantemente custodiada. Y en mis brazos, durmiendo plácidamente, estaba nuestro hijo, Antonio Gallardo, llamado así por el padre de Dante, de 6 meses con cabello oscuro y los ojos intensos de su padre. Dante entró, todavía con su traje de la reunión de la que acababa de salir. Su imperio había crecido, volviéndose más legítimo en la superficie mientras permanecía letal por debajo. Pero había cumplido su promesa. La familia primero, siempre. ¿Cómo está?, preguntó Dante suavemente, deslizando un dedo por la mejilla de Antonio. Perfecto, justo como su hermana a esta edad. Sonreí a mi esposo. ¿Cómo estuvo tu día? Reuniones aburridas sobre contratos portuarios y adquisiciones inmobiliarias. Se aflojó la corbata. Lo usual, por usual, se refería a negocios que probablemente eludían múltiples leyes. Pero había aprendido a no preguntar por detalles que no necesitaba. Había aprendido a vivir en las áreas grises entre lo legal y lo moral, entre lo correcto y lo necesario. La señora Rodríguez tiene a Sofía para cenar. Está haciendo tamales. Cambié a Antonio de brazo, buscando a Dante con el otro, lo que significa que tenemos 1 hora para nosotros. El calor se encendió en sus ojos. ¿1 hora? ¿Qué haremos con ese tiempo? Tengo algunas ideas. Lo besé, sintiendo aún esa chispa que se había encendido la primera vez que nuestros labios se tocaron. Pero primero, tengo noticias. La mesa directiva del hospital aprobó mi propuesta. Abriremos una clínica gratuita en el sur de la ciudad, el barrio donde solía vivir. Servicios completos, sin preguntas, financiada por donaciones anónimas. Lo miré a los ojos. Tus donaciones. Su expresión se suavizó. Tu madre estaría orgullosa. Ambas madres lo estarían. Yo también lo creo. Le entregué a nuestro hijo,
observando cómo este hombre peligroso y poderoso acunaba a nuestro bebé con infinita ternura. Estamos marcando la diferencia, Dante. Una diferencia real. Tú estás marcando la diferencia. Yo solo estoy escribiendo cheques. Estás haciendo más que eso. Estás demostrando que la gente puede cambiar, que no estamos definidos por de dónde venimos o lo que hemos hecho, que el amor puede redimir incluso las almas más oscuras. Cuidado, murmuró, atrayéndome con su brazo libre. Vas a hacerme pensar que soy un buen hombre. Eres un buen hombre para mí, para nuestros hijos, para las personas que eliges proteger. Eso es lo que importa. Él me besó entonces, nuestro hijo entre nosotros, y sentí la plenitud de ello. Esta vida que habíamos construido a partir del peligro y el azar y las elecciones imposibles. Esta familia que no debería existir, pero que existía de todos modos. Te amo, dijo Dante contra mis labios. Mi Helena, mi esposa, mi redención. Yo también te amo, susurré. Mi Dante, mi esposo, mi salvación. Y en ese momento, con nuestro hijo durmiendo plácidamente y nuestra hija riendo abajo, y la ciudad extendiéndose ante nosotros en toda su caótica belleza, entendí algo fundamental. Los cuentos de hadas no eran sobre príncipes y castillos. Eran sobre encontrar a la persona que veía tus cicatrices y las amaba. Sobre elegir el peligro que se sentía como seguridad sobre la seguridad que se sentía como una prisión. Sobre arriesgarse con hombres imposibles que resultaron ser exactamente lo que necesitabas. Mi cuento de hadas había comenzado en una cafetería de hospital con un hombre que se interpuso entre mí y el daño y continuaría por el resto de nuestras vidas. Escrito en zonas grises y momentos dorados, en peligros superados y amor triunfante porque le pertenezco y él me pertenece a mí para siempre.